Hola, sean todos bienvenidos a esta conferencia que el Colegio de Geofísicos se complace en presentar, en conjunto con el ingeniero Francisco Arroyo Carrasco. El ingeniero Francisco Alejandro Arroyo Carrasco es ingeniero geofísico egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con especialidad en hidrogeofísica y registros geofísicos de pozos para agua, evaluación de formaciones, adquisición de datos, localización de fuentes de abastecimiento, cuantificación y modelación de acuíferos, así como caracterización de sitios contaminados de recarga y supervisión de pozos de agua. Se ha desarrollado también en el área de recursos humanos en la parte de desarrollo profesional y administración del conocimiento, así como en la capacitación y preparación de personal en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, CFE, Pemex, Conagua e IMP. Ha impartido también en proyectos de búsquedas de talento y de mentoría. Es profesor de las asignaturas Introducción a la Geofísica, temas selectos de hidrogeología en la carrera de ingeniero geofísico y de la asignatura Hidrogeofísica en la especialidad de agua subterránea en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es miembro de la Asociación Hidrológica Mexicana y del Colegio de Geofísicos. Adelante, ingeniero Arroyo. Gracias, muy buenas tardes. Agradezco al colegio la oportunidad que me brinda para poder presentar algunas de las experiencias que se tienen en cuanto al manejo del agua. Si quieren, pueden presentar la primera lámina, por favor. ¿Está bien? Ok. Bueno, bajo esta situación, pues vamos a iniciar y, bueno, nada más quiero hacer un pequeño recordatorio en cuanto a la importancia que tiene la ingeniería geofísica en la búsqueda del agua. Bien, aquí hay me llamó la atención no hace mucho, unos días, en donde leía este enunciado: si hay magia en este planeta, está contenida en el agua, de Loren Eiseley. Y sí, efectivamente, pues vamos a ver que el agua es la magia de dar vida, es la magia de ver cómo se evapora, es la magia de ver cómo se generan las nubes, es la magia de ver cómo se precipita, cómo escurre y también ver cómo se infiltra, y ser hoy la fuente más importante de abastecimiento para la vida de los seres humanos. Y si los vamos recordando en cuanto al manejo y al estudio del ciclo del agua, pues es precisamente la parte de infiltración, el proceso más complejo que tiene la hidrología para conocer precisamente su comportamiento. Y una de las partes donde esta magia se ve es precisamente donde interviene la hidrogeofísica, que aprovecha esa magia utilizando métodos indirectos para medir una gran variedad de parámetros hidrogeológicos. A diferencia del ingeniero geólogo, que sustenta sus conocimientos con base en la distribución de las rocas y acomodo, el hidrogeólogo, que requiere de información de pozos para ver cómo se puede estar transmitiendo, cómo están diferentes cargas hidráulicas, cómo está la contaminación, ambas disciplinas pues requieren de un conocimiento o requieren de estarla viendo, o sea, necesitan un elemento tácito. Sin embargo, el hidrogeofísico, pues es precisamente con base en sus mediciones de manera indirecta y en colaboración. Aquí hay que ser muy claro, o sea, el hidrogeofísico no va a encontrar el agua, el hidrogeofísico va a proveer los elementos, va a proveer la información necesaria y suficiente para que el geólogo y el hidrogeólogo, y en conjunto con él, provean información valiosa para caracterizar el subsuelo. El estudio, hoy en día, estamos en situaciones drásticas, específicamente en el mundo y en México, por un mal manejo del recurso, y en donde, bueno, pues tenemos que evaluar tanto su zona drenada como el acuífero. Ante estas características, pues precisamente la geofísica va a proveer una gran cantidad de información que nos va a permitir entrar en contacto con el conocimiento y poder ver qué es lo que podemos sacar. La siguiente, por favor. Bien, en la actualidad el agua potable también es importante porque, a la parte de que dar vida, lo que ya les comenté dentro de su magia,
pues también es un elemento vital para dar la sustentabilidad al trabajo. En este caso, bueno, pues el trabajo es bien importante y bien interesante porque sin agua tampoco va a haber trabajo. Muchas empresas requieren del agua. Mucha agricultura requiere también del agua. En este caso, bueno, pues es parte importante para poder ver. Y también pues, tenemos que estar identificando que ante esta situación, pues es lo que buscamos es cantidad y calidad. Y una de las partes importantes de ver esa cantidad y calidad es precisamente identificarlo a través de los estudios que ya les comenté y también presentarlo a través de información indirecta. La siguiente, por favor. Bien, los orígenes de la disciplina. El ser humano, por instinto o por naturaleza, siempre ha tenido la necesidad de agua, siempre ha tenido la necesidad de alimentos, siempre ha tenido la necesidad de tener o contar con minerales y tener también casa. En el primer caso, bueno, el agua pues es precisamente el elemento principal para la subsistencia y para la vida. En el caso de la comida, bueno, pues también es importante porque necesita estar comiendo, necesita estar alimentándose para poderse desarrollar. Y en este caso, bueno, pues es necesario estar buscando y viendo dónde estamos. Entonces, una parte es la observación, en donde necesitamos ver en dónde puede estarse manifestando esta agua. En la antigüedad, pues era relativamente sencillo porque buscaban los ríos, buscaban arroyos, buscaban manantiales, aunque no se tenía un conocimiento de qué era o cómo funcionaban, pero tenían ese conocimiento. Y por otro lado, pues necesitaban también herramientas para cazar, herramientas para cultivar y herramientas también para protegerse. Y por otro lado, pues también la parte de las habitaciones, donde resguardarse. Entonces, toda esta parte, pues es una parte importante en donde de una manera indirecta, pues va a estar o colaborar precisamente la geofísica para que con base en la observación de lo que no se ve, pues es precisamente tratar de hallar qué es lo que se está buscando. La siguiente, por favor. Bien, dentro de estas características o dentro de estas condiciones, una de las partes importantes que requiere el ingeniero geofísico o para que pueda desarrollarse es precisamente su capacidad de observar, medir, razonar y sintetizar. En este caso, pues una parte importante es intuir, con base en la observación y comportamiento, la condición del medio que puede haber. En este caso, me voy a referir ya directamente al agua, no a los otros elementos que se requieren. Necesitamos también buscar dónde y cómo encontrar qué es lo que se necesita. Intercambiar conocimiento con colaboradores de otras áreas sobre lo que conocen del área. Innovar. Esta es una parte también bien interesante porque hay que estar haciendo cosas diferentes a lo que ya se ha hecho. Preservar, seguir insistiendo en lo que se ha comenzado, medir, y puedo repetir, medir y medir y medir, con base para poder sustentar precisamente ese conocimiento que yo requiero para poder identificar las características del medio que yo estoy midiendo. La otra parte es compartir, hacer partícipe lo que tengo, porque si no comparto, pues nadie va a saber que se descubrió o a que hay agua o que no hay agua, y entonces, bueno, pues es una parte importante. La otra parte es sintetizar, o sea, ver cómo sintetizo, cómo resumo lo que hice en cuanto a lo que se ha logrado. Y también trascender. Creo que es una de las partes importantes que tiene también tanto el ingeniero geofísico como el ser humano. O sea, ¿qué vamos a trascender? ¿Qué vamos a estar haciendo y qué vamos a dejar para poder vivir en este mundo? La otra parte es también curiosidad. ¿Qué es la parte de la curiosidad? Bueno, hay que probar más allá de lo que se ha hecho. Tener una actitud abierta a ese conocimiento en donde las observaciones que se hagan de nuestro trabajo sean congruentes y sean coherentes entre otras acciones de lo que se propone. Y también, bueno, la parte importante, tener voluntad, autenticidad, asertividad, originalidad y sobre todo una parte muy importante, sentido común. Creo que es la parte más interesante que tenemos que tomar en consideración, pero todo este sentido común
es precisamente la integración de todos estos elementos que he comentado. La siguiente, por favor. Bien. Una de las partes de cómo inicia la carrera, ¿qué es lo que estamos viendo? O sea, en la parte de la geofísica, y me voy a referir ya directamente a la hidrogeofísica, pues necesitamos identificar muchas reacciones. Necesitamos identificar primero lo que es la materia, necesitamos, en este caso, va a ser el agua. El agua, bueno, pues tiene una cierta densidad, tiene una masa, y sobre esta masa, pues, estando en un campo gravitacional, pues podemos tener movimiento, y al tener movimiento va a tener energía. Entonces, una de las partes importantes precisamente de lo que se está manejando o de lo que tenemos que integrar y ver nuestro conocimiento y para poderlo integrar es precisamente tratar de identificar cómo actúan las diferentes fuerzas universales del universo en cuanto a lo que yo voy a estar midiendo o identificando. Fíjense en esta parte de la lámina, en donde una parte interesante, pues yo tengo dos electrones de hidrógeno, perdón, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, al combinarlos me van a dar agua. En esta agua hay una reacción. Esta reacción me va a generar energía. Si esta energía o a esta reacción le inserto otros elementos que me la pueden contaminar o que puedan estar inmersos dentro de otro medio, pues también me van a dar una respuesta. Entonces, todos estos elementos es precisamente una de las partes de la magia que presenta la hidrogeofísica, o en este caso la geofísica, más bien la hidrogeofísica, en donde precisamente vamos a tratar de identificar esa magia, o vamos con base en las propiedades físicas que se están midiendo del medio que estamos identificando. La siguiente, por favor. ¿Cómo surge la hidrogeofísica? Bueno, vamos a irnos un poquito de una pequeña breve historia de cómo surge la hidrogeofísica. Hasta el siglo XVII, finales del siglo XVII, todos los grandes científicos, Galileo, Weber, Newton, Leibniz, Coulomb, Maxwell, Hooke, Navier, Cauchy, Poisson, Gauss y me puedo pasar todo un día viendo todos los científicos que han aportado las bases físicas de lo que hoy es la geofísica. Pero aquí hay una situación interesante. En 1834, Julius Prober acuña el término de geofísica. En este caso, bueno, ya se le da el sustento o se le da el nombre de geofísica. En 1857, pues ya Darcy plantea también su ecuación para irnos involucrando en la parte física, con la parte también física, pero ya relacionada con el agua. La Primera Guerra Mundial o las guerras mundiales han sido una parte importante imprescindible, tristemente, para el desarrollo de la geofísica. En este caso, bueno, se han desarrollado grandes técnicas, se han desarrollado grandes aplicaciones en cuanto en algún momento identificar bombas, dónde estaban enterradas, en la parte del radar específicamente, y ya en la Guerra Fría, las explosiones nucleares pues nos permitieron también identificar ciertos rasgos ya del comportamiento de la Tierra. Al no tener presencia de temblores naturales, pues las mismas bombas atómicas pues eran una fuente importante para poder generar esa energía y poder conocer la estructura interna de la Tierra. Sin embargo, bueno, aparece más o menos en los años 50, 40, 50, a los 1990, vamos a decirlo en este caso, el boom petrolero, en donde pues precisamente se desarrollan una gran cantidad de técnicas, pero todas enfocadas a las condiciones profundas. Estas condiciones profundas en donde la sísmica de reflexión fue la madre, digamos, o el área más importante de la geofísica, en donde se sustentaron muchos de los descubrimientos que hoy se tiene en el petróleo. A partir de 1991, 1997, una serie de científicos y de ingenieros y de doctores, en especial Susan Hubbard y Andrew Binley, entre otros, acuñan el término de hidrogeofísica. ¿En qué sentido? Bueno, pues ellos empiezan a identificar que si bien había una gran cantidad de áreas de oportunidad, no nada más para el área profunda de lo que era la geofísica,
sino que estaba involucrada la parte más somera. Y lo voy a referir aquí al área de hidrogeofísica porque también, antiguamente o anteriormente, pues también había grandes investigaciones o grandes descubrimientos en la parte de minería. Entonces tenemos dos elementos fundamentales en la parte de energía, pues sería el petróleo como fuente principal, y tenemos la minería, donde teníamos los minerales. Entonces, ¿qué es lo que dijeron ellos o lo que propusieron ellos? Bueno, pues nos vamos a ir a la parte somera, en donde el agua tiene o participa también activamente. Entonces, a partir de ahí se maneja el término de hidrogeofísica. Estamos hablando de 1997. No es un término inventado o que hayamos inventado aquí en estos momentos. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, hoy en día pues tenemos ya una gran cantidad de aplicaciones y una gran cantidad de métodos en donde estos métodos se han ido aplicando, se han ido desarrollando, y lo cual nos permite hoy en día pues hacer lo que le llaman la geofísica, la geofísica somera, en donde bueno se involucra también esta parte. ¿Qué es la hidrogeofísica entonces en este caso? ¿Qué es lo que vamos a estar identificando? Ojo, encaminado al agua. Es un conjunto de técnicas y metodologías geofísicas que están orientadas a la exploración, evaluación de las propiedades de las rocas y estructuras geológicas que están relacionados con los procesos hidrogeológicos. Y ojo, aquí tenemos también una parte bien importante. Lo que interesa a la parte de la hidrogeología es precisamente identificar la porosidad y permeabilidad, situación que es bien compleja identificarla directamente a través de la geofísica, aunque ya existen ciertas técnicas o ciertos métodos como la resonancia magnética, en donde podemos identificar con más detalle. Sin embargo, bueno, está aún limitada, y en lo cual, bueno, pues también nos impide llegar hoy a las profundidades que requerimos para la extracción del agua subterránea. Por otro lado, de acuerdo con Bindley, él define también la hidrogeofísica, donde nos dice que proporciona un conjunto multidimensional de métodos de investigación. Y ojo, conjunto multidimensional de métodos de investigación. ¿Qué quiere decir? Que no nada más va a ser la geofísica, no nada más van a ser los métodos geofísicos los que vamos a estar involucrando en esta situación, en donde estos elementos van a estar transformando la capacidad de ver la estructura del ambiente del subsuelo. Ojo, también, transformando la capacidad de ver la estructura del medio ambiente, y nos permiten monitorear también, en cierta medida, la dinámica de los fluidos y las reacciones bioquímicas que ocurren dentro de él. Me van a decir, bueno, ¿y cómo? ¿Y qué podemos hacerlo? Bueno, pues ya lo vimos en la parte de cuando les planteé las ecuaciones o las leyes fundamentales en donde manejábamos energía. Bueno, pues estamos hablando de que estamos en un medio físico, pues precisamente, pues vamos a ver la siguiente, por favor. Vamos a estar identificando precisamente que sí podemos estar viendo estas características. Entonces, una parte importante, bueno, pues empezamos con el ciclo del agua, donde la hidrología, pues ya vemos cuál es el transporte del agua, una gran evaporación, donde tenemos una atmósfera, que tenemos vamos a llamar un acuífero, pues no de muy grandes dimensiones, porque no tiene una gran capacidad de contener agua. Tenemos donde escurre, tenemos grandes ríos, grandes lagos, tenemos donde se infiltra, precisamente es la parte que nos interesa. Por otro lado, tenemos la parte de la condición estática, en donde involucra también la parte de la geología. En este caso, ¿qué es lo que nos interesa ver? Pues identificar la columna geológica. Van a decir, ¿para qué me sirve la columna geológica? Bueno, para definir el tipo de rocas, cuáles son sus características y qué condiciones tienen. Y también voy a estar identificando o requiero identificar las estructuras. ¿Para con qué fin? Pues definir una geometría del subsuelo. Y ojo, aquí la geología no ve lo que se ve, y en cambio la geofísica pues sí ve lo que no se ve. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Bueno, pues vamos a estar viendo respuestas del medio, en donde vamos a estar caracterizándola y correlacionándola con la geología para definir esas estructuras que existen en el medio. Por otro lado, bueno, pues tenemos también la condición dinámica, la hidrogeología, en donde pues tenemos también condiciones de energía, y aquí nada más me voy a transmitir o me voy a transportar a lo que dijo al planteamiento de Bernoulli, donde plantea que
en un medio líquido, en un medio líquido, pues se pueden estar presentando energía potencial, energía cinética y energía elástica. Esas tres propiedades, esas tres condiciones de energía son fundamentales precisamente para el conocimiento del comportamiento del subsuelo. Y en este caso, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Pues precisamente que la energía potencial me va a estar dando la posición que tiene el agua en el subsuelo, la energía cinética me va a estar dando la movilidad que tiene la energía en el agua en el subsuelo, y la energía elástica me va a estar identificando las características y condiciones que tiene a nivel poro el medio para poder darme una respuesta. Y no más, también pues se involucra también en esta parte de la energía elástica, pues vendría viendo también la parte de la calidad, en donde pues podemos tener reacciones del agua, en donde se puede estar intercambiando en estado iónico, o puede estar absorbiendo o diluyendo otro tipo de minerales, y en donde aquí la característica o la propiedad física tiene una parte importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con la parte de la geofísica? Bueno, pues la parte de la geofísica tiene también otra parte de esa magia, o de la hidrogeofísica tiene otra parte, en donde vamos a trasladar nuestro mundo físico, lo vamos a trasladar a un mundo de la matemática, en donde pues, a través de las mediciones físicas del subsuelo hacemos una serie de tratamiento a la señal, nosotros le llamamos filtrado, inversión de datos para poder definir mejor las condiciones que se presentan en el agua y tratar de identificar si este medio tiene las características y condiciones de tener o no tener porosidad y permeabilidad. Y también aquí una parte bien importante. No es el agua subterránea en sí el objetivo de la hidrogeofísica. También hay que tener claro. No es el agua subterránea el objetivo, sino la situación geológica en la que se presenta el agua. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo está el medio? ¿Cómo se me está presentando? Para poder yo definir si existe o no existe agua. La siguiente, por favor. Aquí la parte importante también que tenemos que tomar en cuenta para realizar nuestros estudios de geofísica es precisamente identificar si el problema que vamos a resolver tiene una expresión geofísica, si la variación que vamos a medir es lateral o es vertical, la señal es detectable, el resultado va a ser de utilidad y la ejecución del estudio es factible. Todos estos elementos son la parte esencial y la parte fundamental que nos van a permitir precisamente plantear un diseño de adquisición y un diseño para poder obtener la parte importante de lo que es la parte de la exploración geofísica. En este caso, bueno, uno de los elementos importantes es precisamente ver las dimensiones, en qué dimensiones o en qué tamaño es lo que yo voy a estar buscando. Si requiero a poca profundidad o requiero a mucha profundidad. Entonces, estos son los elementos que tenemos que tomar muy en consideración para considerar y tomar en cuenta lo que estamos identificando. La siguiente, por favor. Bien, la otra parte es precisamente ya la conceptualización, en donde precisamente vamos a estar incluyendo y vamos a estar incorporando toda la parte del modelo estático, la geología, con el elemento dinámico, que es la hidrogeología, que me permita tener un modelo del subsuelo, en este caso un modelo geofísico. Y aquí también es importante tomar muy en cuenta el modelo estático, porque no es lo mismo estar trabajando en ambientes volcánicos que estar trabajando en ambientes sedimentarios. Los derrames volcánicos tienen poca extensión, las explosiones volcánicas tienen gran extensión, y todo esto pues va conformando la morfología o la topografía del terreno, y esta parte tenemos que tomar en consideración. A diferencia, por ejemplo, la parte de las rocas sedimentarias, en donde tienen una gran continuidad, aunque están deformadas también, pero tienen un cierto comportamiento más estable. Entonces, relativamente es más sencillo trabajar con rocas sedimentarias. Estamos hablando, por ejemplo, en la parte de rocas de areniscas específicamente. Y por otro lado, pues tenemos que estar identificando el modelo hidrodinámico, en donde también
dependiendo del modelo estático o del ambiente geológico pues, donde estemos trabajando, pues podemos tener zonas de karsticidad, zonas granulares o zonas fracturadas. La otra parte también interesante de esta parte de la geofísica, de la magia de la geofísica, es precisamente que yo puedo estar identificando variaciones del medio que yo estoy viviendo en el subsuelo en el tiempo. Entonces, esta es otra parte también bien interesante porque pues, me permite ver precisamente este comportamiento y lo pueden ver en la parte inferior derecha, en donde pueden ver e identificar ahí cómo se presenta la dispersión de un contaminante en el subsuelo, por ejemplo. La siguiente, por favor. La otra parte también que se tiene, bueno, van a decir, bueno, ¿qué tanta importancia tiene hoy en día la hidrogeofísica en el mundo? Bueno, pues este año, precisamente hoy y mañana, si mal no recuerdo, pues se va a estar trabajando la Asociación Europea de Geociencias, de Geocientíficos y de Ingenieros, pues va a estar trabajando en un simposio o en un congreso en donde se manejan una gran cantidad de temas. Y específicamente, vean, estamos hablando en negritas donde está precisamente inmersa la hidrogeofísica. No nada más la geofísica, sino la hidrogeofísica. Entonces, hay un mundo de oportunidades y también la otra parte importante es que también está inmersa también ya en la parte de las contribuciones de la sustentabilidad del agua relacionados con los objetivos globales y regionales, tanto a nivel escalas globales como locales. Y también aquí es la parte interesante de la hidrogeofísica. Veamos la parte de escalas. La escala es un elemento imprescindible para poder hacer nuestras mediciones. La siguiente, por favor. Bien, la otra parte que estamos identificando también es la parte de la... ¿Qué es lo que me está dando la búsqueda o la importancia del agua? Bien, una vez que ya estamos integrando la parte de la hidrología, la hidrología, la hidrogeoquímica y la hidrogeología con la geofísica, pues vamos a proveer a través de mediciones de estas propiedades físicas los elementos estáticos y dinámicos convenientes y suficientes que nos condicionen el almacenamiento, flujo, concentración y transporte del agua, así como el acomodo de los materiales que se encuentran en el subsuelo a diferentes escalas. Y también aquí la parte importante, o sea, no es la geofísica la que va a dar la solución, no es la hidrología la que va a dar la solución, no es la geología la que va a dar la solución, ni la hidrogeoquímica ni la hidrogeología. Es la integración de todas estas disciplinas que nos van a permitir precisamente identificar y proveer estos elementos y estas condiciones que presenta el medio en el subsuelo. La siguiente, por favor. Y en este caso, bueno, el estudio del agua demanda una gran cantidad de datos. Lo que les comentaba cuando hice las condiciones de las características y condiciones que presenta o las acciones que debe tomar de medir, pues precisamente es una de las partes que tenemos y que hoy nos falta mucha información para poder tomar decisiones en cuanto al manejo de nuestros acuíferos, específicamente en México. ¿Y qué es lo que va a requerir? Bueno, pues la gestión moderna del agua pues va a requerir o requiere de modelos hidrogeológicos, numéricos, distribuidos espacialmente como herramientas para integrar datos, para analizar y hacer escenarios de pronóstico. Hoy en día no tenemos escenarios de pronóstico, estamos en un hilo, estamos viendo cómo se nos están abatiendo nuestros acuíferos, pero no tenemos un sustento ni una medición actualizada que nos permita precisamente identificar y definir cuál es la situación actual que se tiene de estas condiciones. Y sin embargo, bueno, pues también la parte de la hidrogeofísica pues va a ser una herramienta que va a apoyar o que apoya específicamente a proveer la información de manera indirecta de los parámetros que se necesita. Y de manera indirecta específicamente para evaluar lo que es el suelo,
porque también es una parte importante. Habíamos hablado de la hidrogeofísica, y la hidrogeofísica también tiene un papel muy importante hoy en día en la agricultura, específicamente de alto rendimiento. ¿Por qué necesitamos caracterizar y acondicionar el suelo para que tenga los nutrientes necesarios y las condiciones para que el desarrollo de las plantas sea uniforme? También tenemos una área de oportunidad muy importante porque estamos evaluando o estamos planteando elementos o técnicas de recarga artificial de acuíferos. Pero si no conocemos cuál es el comportamiento de la zona drenada, sabemos que se vacía, que en algún momento estuvo saturada y que se vació. Y en estas características y en estas situaciones, pues también se nos identifican algunas respuestas que a veces no funcionan. Se hacen experimentos o se hacen pruebas de permeabilidad y aparentemente sí funcionan, y después se colmata el pozo, no pasa el agua, se tapa, y entonces no hay un conocimiento todavía muy detallado de esta zona drenada. Sí tenemos un gran conocimiento en la parte de lo que es la hidrogeología encaminada a los acuíferos, pero también ante la falta de información, pues no sabemos hoy en día cuál es la profundidad real de muchos de nuestros acuíferos, no sabemos la posición actual de muchos de los acuíferos, del agua subterránea en muchos de estos acuíferos, y en consecuencia, bueno, pues no podemos dar una decisión a lo que se tiene. Y aquí pues, también la otra parte, ya para terminar, y recalcar que la parte de las dimensiones es una parte bien importante. Podemos hacer geofísica desde el nivel de muestra, de núcleo, lo podemos hacer hasta niveles de satélite o información aérea y de satélite, en donde hoy en día, pues precisamente las técnicas de los satélites, pues nos proveen una gran información para poder identificar zonas donde hay agua, zonas donde se está presentando falta de agua, y poder tomar algunas decisiones en cuanto a su manejo. Y también, bueno, pues hoy en día también ya tenemos otro tipo de herramientas más innovadoras, como es el caso de drones, en donde, bueno, pues están empezando a hacer las primeras pruebas, ya algunas con éxito en cuanto a las exploraciones de magnetometría, y también, pues tenemos también casos en donde se está intentando hacer exploraciones de mediciones electromagnéticas para poder identificar algunas características y condiciones del subsuelo. En el caso de las electromagnéticas, bueno, está muy limitada la parte de la exploración, estaríamos hablando de condiciones muy cercanas a la superficie, en donde, bueno, estaría enfocada más bien a la búsqueda de agua o a ver el comportamiento que tiene el medio para la parte de la agricultura. Creo que en este momento termino mi presentación y les doy pase a la ingeniera Magdalena. Por favor, Magdalena.